Ya. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla de una vez. Ya. Muy bien. A ver, vamos a compartirla. Vamos ampliando la pantallita. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya que hemos desarrollado, pues, todo lo que concierne, ¿no?, a lo que corresponde al force, entonces ya tocaría ver, ¿no?, lo que correspondería ya a lo que viene a ser la parte del tema ¿no?, que lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? A ver, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿ya? Muy importante, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Teresita. Ciencia y conocimiento. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que es nociología, la verdad, el problema de la posibilidad del conocimiento, el problema del origen del conocimiento, el problema de la esencia del conocimiento, historia de la ciencia clásica, moderna, contemporánea, ¿ya?, y la epistemología, ¿correcto? Todo eso vamos a nosotros a desarrollar, vamos a ver, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a desarrollar, vamos a ver, para que de esta manera cumplamos con la expectativa de trabajo del día de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? Repito nada más haciendo una... ahí dice tipo mapeo inmediato, ¿no? Bueno, aquí tenemos a bien establecer y conocer que, según lo que me dice el capítulo, es hablar, por un lado, de la nociología y la epistemología, pero teniendo en cuenta su historia, algo interesante, ¿ya? La palabra nociología implica tratado del conocimiento proveniente de dos voces griegas, no sé si logos, ¿no es cierto? La nociología muy bien sé que es una disciplina filosófica encargada de estudiar nada menos que la posibilidad, origen y esencia del conocimiento y el problema de la verdad debido al vínculo íntimo con el conocimiento. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un esquema que dice que la nociología que estudia la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento vinculado con la verdad. ¿Está bien? Con la verdad. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Bien. Más bien, quisiera hacerme, ustedes por favor, saber si están recibiendo bien la información. Si por el chat me pudiera decir, sí, profesor, está bien, ¿no? En cuanto a la diapositiva, el sonido, por favor, ¿ya? Por favor, sería fantástico saber que me digan que todo va bien, ¿ya? Bien, gracias. Sonido y audio, ¿no? Muy bien. Gracias, Teresita. Muy bien. En el proceso del acto de conocimiento y sus elementos, tenemos a bien, gracias, tenemos a bien la participación de tres elementos que son en sí bastante protagónicos. ¿Está bien? Por un lado el sujeto, luego el objeto y la representación. ¿Ya? ¿El sujeto quién es? Es el hombre quien aprehende los fenómenos del objeto a través de sus sentidos y la razón. ¿Ya? Entonces, el sujeto, ¿no?, es en sí el hombre, la persona que aprehende. La palabra aprehende con H intermedia significa tomar, coger, ¿ya? Secuestrar,
aprehender, lo ha tomado, lo ha cogido, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, es el hombre quien aprehende, toma, coge los fenómenos del objeto a través de sus sentidos y razón. ¿Cuáles son los fenómenos del objeto? Sus características, pues sus propiedades, sus atributos, ¿ya? Él los toma, ¿ya? Y los toma a través de los sentidos y la razón. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, si tú ves, por ejemplo, el gráfico, ¿no? En este caso, este niño sería el sujeto, ¿no? Es la persona que va a conocer. Él aprehende al objeto en cuanto a sus características. Tiene un cubo al frente y él abstrae, ¿no? Hace una operación cognitiva. Toma su tamaño, su color, su forma, ¿no es cierto? Su textura. Y sería nada menos que los fenómenos que ha aprendido, ¿no? Del objeto el hombre, este muchacho, este joven, ¿no? Para ello utilizó sus sentidos y su razón. El objeto, el objeto, en este caso lo que está acá, no sería lo que está acá, ¿no? Es todo ente concreto o fáctico, ¿no? Es todo ente concreto o fáctico, ¿sí? Abstracto o formal que se puede conocer, ¿no es cierto? En este caso es un cubo, es un juguete, es un cubo, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto es un ente concreto o fáctico. Ente, en filosofía, es sinónimo de objeto, es decir, es persona, animal, cosa, situación o idea. Ente u objeto, ¿ya? Es una persona, animal, cosa, situación o idea. En este caso, este todo ente que está acá pertenece al mundo concreto o fáctico. ¿Está bien? Del cual se puede conocer su tamaño, forma, color, textura. ¿Está bien? Pero que también puede pertenecer al mundo abstracto formal, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer las propiedades del triángulo. Yo quiero conocer, por ejemplo, la clasificación de los números. ¿Sí? ¿Está bien? Yo quiero conocer la diferencia que existe entre lo que es justicia y verdad. Y eso, caramba, es una cuestión que pertenece al mundo abstracto o formal. Pero es una entidad, es una idea. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, el sujeto que está acá, él maneja a bien su sentido y su razón para capturar las características o fenómenos o atributos que presenta nada menos que esta entidad, ¿no es cierto? Y la representación ya viene a ser la imagen, ¿no? La representación viene a ser la imagen mental, ¿no? Que es una idea o concepto que resulta ser analógica al objeto que tiene el sujeto al frente. Es analógica, ¿no? Si al frente tiene el cubo, él tiene la imagen del cubo. Si tuviera una tortuga, tendría la imagen de la tortuga. Si tuviera acá un pan con camote, tendría la imagen del pan con camote. Son analógicos. Son analógicos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, quedó claro. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, los elementos de conocimiento son el sujeto, el objeto y la representación. La representación viene a ser la imagen mental, que son ideas o conceptos que resultan ser pues analógicas acerca del objeto. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Estos son los elementos del conocimiento. ¿Ya? Bien. Los problemas del conocimiento se dividen en tres. Ya te he dicho, la nociología que estudia, y tú me dijiste, estudia la posibilidad del origen y la esencia del conocimiento. ¿Está bien? Estudia la posibilidad, la esencia y el origen del conocimiento. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, vemos el primer problema, la posibilidad del conocimiento, ¿no? Vemos el primer problema, ¿no? La posibilidad de conocimiento. ¿Ya? Gracias, Cielito, muchas gracias. Dice, las posturas o tesis que buscan responder a las preguntas, ¿es posible o no un conocimiento objetivo de las cosas? ¿Qué se puede conocer? ¿Hay límites para el conocimiento? ¿Y cuál sería ese límite? Entonces, el hombre tiene la posibilidad de conocer. Realmente el hombre, aquello que dice que conoce,
es en sí el conocimiento, ese sí el conocimiento, lo que el hombre puede conocer en sí es, por último, el conocimiento. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, en tal sentido, ¿no? En tal sentido, eh, aparecen pues tres propuestas: el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. Y el criticismo, ¿ya? Son tres las propuestas que aparecen sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué viene a ser el dogmatismo? Bueno, sostiene acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿no? ¿Es posible que el hombre alcance el conocimiento? ¿Qué no es? Sostiene que el sujeto, a través de sus facultades, sí le es posible conocer a los objetos, sus propiedades, sus características, de manera absoluta y objetiva, ya que el conocimiento es un hecho no problemático, sorprendente. Los filósofos presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Descartes, Luke y otros. Ah, ya. El dogmatismo dice, no, el hombre a rajatabla sí conoce y punto, cerramos ahí. Ya está. Pero ahora, ¿qué te dice el escepticismo? ¿Qué te dice el escepticismo? ¿Mm? ¿Qué te dice? El escepticismo, tú recordarás pues a los sofistas, tú recordarás a nuestro amigo Gorgias, tú recordarás a Pirrón de Elis, ¿no? El helismo, el helismo eh, romano, ¿no? Helénico romano, dice, la falta de confianza, el escéptico, ¿no? La falta de confianza de las facultades del sujeto, o sea, sus sentidos y su razón, hacen que no pueda aprehender a los objetos y solo podrá emitir creencias u opiniones. De esta manera, los sentidos captarán datos imprecisos y limitados y la razón se equivoca. O sea, el escéptico duda que el hombre puede alcanzar la posibilidad del conocimiento. O sea, para los escépticos, el hombre duda que pueda alcanzar el conocimiento, duda de las facultades de los sentidos y duda de las facultades de la razón. ¿Está bien? ¿Ya? Este es en cuanto a la posibilidad del conocimiento. No es posible que conozca, más bien duda que conozca. No le da fe a los sentidos ni a la razón. Existe el escepticismo radical o absoluto, ¿sí? Hay varios tipos de escepticismo, ¿no? El radical o absoluto, ¿no? Este radical o absoluto niega totalmente la posibilidad de elaborar conocimiento alguno. O sea, el hombre no puede conocer, se acabó. Ahí está Crátilo y Pirrón de Elis, ¿no? En cambio, el escepticismo relativista niega la posibilidad del conocimiento universal, pero sí del relativo. O sea, para los escépticos relativistas, ¿no? No existe, no existe, ojo ahí, no existe, ¿no? El conocimiento general, universal. Solo existe el conocimiento personal, individual, ¿no? Particular, ¿ya? ¿Está bien? Ahí está Protágoras. ¿Te acuerdas de la homomensura? El hombre la medida de todas las cosas. ¿Ya? Ese es el escepticismo relativista. ¿Ya? No hay conocimientos, no verdades absolutas. Solo hay verdades personales, individuales. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso es lo que nos dice, ¿no? El escepticismo relativista. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. El escepticismo agnóstico, ¿no? Ni niega ni afirma algo sobre lo metafísico o imperceptible. ¿Ya? Ni lo afirma ni lo niega sobre lo metafísico. ¿Ya? Para el escepticismo agnóstico, él en sí no quiere hablar nada de cualquier motivo, conocimiento de naturaleza metafísica. Ni lo niega ni lo afirma. ¿Ya? Porque dice, apenas tenemos acceso a las impresiones, ¿ya? Entonces, si tú me hablas de, por decirte, un concepto metafísico, el de Hegel, el espíritu absoluto, no te habla, ¿ya?
porque es un término metafísico. Si te habla que la existencia precede a la esencia, tampoco te habla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son contenidos metafísicos. De ello no quiere hablar. Toma un escepticismo agnóstico. ¿Ya? ¿Está bien? Porque no se puede tener a bien una percepción por, por impresión. Puedo tener una percepción por idea, pero no por impresión. Así es que se deja de lado. En cambio, el escepticismo positivista, y tú sabes muy bien que con Comte, ¿no? Con Comte y los neopositivistas, ¿no? Está bien, solo tiene valor aquello que es verificable científicamente. ¿No? El escepticismo positivista dice, lo metafísico es inverificable. Y solo con la ciencia podemos conocer la verdad. Ahí tenemos aquí Augusto Comte. Se acabó. Entonces el escepticismo positivista dice, mira compadre, si no es ciencia no me hables. Si no es ciencia no me hables, punto. ¿No? Entonces no es posible que se conozca. Y el escepticismo solipsista, como Berkeley, dice, solo se tiene conocimiento de las propias sensaciones o ideas de la mente. Y de lo que está más allá de esto, nada se puede afirmar con seguridad. Solo yo te puedo hablar y solo doy fe de mi conocimiento si está en mi mente. Si no está en mi mente, no puedo en sí hablarte. ¿Está bien? Por lo tanto, todo lo que está en ese grado subjetivo mental tiene para mí existencia. Lo que no está, y es decir, está fuera de mí, no tiene existencia, ¿no? Por lo tanto, solo está en mí el amor que siento por ti, pero tú no sé si existirás. Solo existe el amor que siento por ti. Eso está en mí. Ese amor que siento por ti lo tengo presente, pero tú no lo sé. ¿Me entiendes? ¿Ya? El solicista asegura lo que vivencia en su mente. Lo que está fuera de él no lo sabe si existe o no. ¿Ya? Eso sí es posible conocer. Solo lo que está dentro de él. El tercer, el tercer enfoque o tercera tesis de la posibilidad del conocimiento pertenece al criticismo del señor Immanuel Kant, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Tú ya sabes que Kant superó la oposición racionalismo versus empirismo, ¿no? Las facultades del sujeto son limitadas. De esta manera solo se puede conocer al objeto tal y cómo se le aparece. Y como se aparece, me muestra sus fenómenos. Estos fenómenos son, para mí, la cosa para mí. Y no tal como efectivamente es, o sea, en esencia, el humano, la cosa en sí. Yo de los objetos del mundo solamente los conozco tal como se aparecen frente a mí. Eso se llama el fenómeno o la cosa para mí. Pero no voy a conocer tal y conforme efectivamente es. O sea, sé que tiene un humano. O sea, sé que tiene la cosa en sí, pero eso es incognoscible. De esta manera, el conocimiento es posible en tanto que el sujeto posee facultades a priori que le permiten ordenar datos sensibles, ¿no? Capturo su tamaño, su forma, su color y diré tamaño grande, color verde, yo qué sé. Pero estas facultades son limitadas. O sea, solo es posible el conocimiento parcialmente. Voy a conocer los fenómenos, mas no el noumeno. Y sé que toda entidad tiene fenómenos y tiene noumeno, pero solamente es conocible lo que son los fenómenos, lo que en sí es la cosa para mí, pero la cosa en sí no la podré conocer. Es decir, solo es conocible sus fenómenos y es incognoscible el noumeno, la cosa en sí. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Esto es la posibilidad del conocimiento. Te dije que la gnoseología estudia la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento. Muy bien, veamos el origen ahora. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde nace el conocimiento? Ahí tenemos el racionalismo cartesiano, tenemos el empirismo y tenemos el cientificismo. ¿Está bien? Correcto. Este es el origen, ¿ah? Ya hablamos de la posibilidad. Ahora el origen.
¿El origen de qué trata? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde aparece el conocimiento? ¿Cuál es su fuente? ¿No? El racionalismo, con nuestro amigo Descartes, ¿no? Dice, la fuente de conocimiento es la razón. Se acabó, ¿no? Se puede descubrir ideas universales, objetivas, necesarias y evidentes. Es decir, las ideas innatas, de las cuales se deducen el resto de conocimientos tanto científicos como filosóficos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde nace el conocimiento? De la razón, ¿no? Son las ideas. Eso que uno dice Descartes y sus discípulos. El empirismo de Luke, Berkeley, Hume, ¿qué nos dice? Que la fuente del conocimiento, de donde viene el conocimiento es la experiencia. Esto viene de los datos de los sentidos que proporciona el sujeto en contacto con la realidad, ¿no? Son verdades de hecho, son fácticas. Se inducen. En cambio, por el racionalismo se deducen, ¿no? Correcto, ahí está la tabla rasa de Luke, Hume, ¿no es cierto? ¿Está claro? Muy bien. En cambio, el criticismo kantiano, ¿qué nos dice? Tú sabes que él supera al racionalismo y el empirismo. ¿Qué nos dice el criticismo? Que la fuente del conocimiento son tanto la experiencia como la razón, quien organiza los datos sensibles y construye el fenómeno. Ambos son indeligables. O sea, si yo quiero conocer algo, necesito de la experiencia y la razón. Así, la sensibilidad, la parte empírica, participa con sus formas a priori, espacio y tiempo, ¿no? Y el entendimiento, que viene a ser la razón, con sus categorías a priori. ¿Está bien? ¿Correcto? De los datos sensibles, ¿no? Van a construir el fenómeno, ¿no? Con sus formas a priori. Tamaño, forma, color. Y el entendimiento con sus categorías a priori. ¿No es cierto? Lo que ya tengo a bien en la razón, ¿no? Por eso Immanuel Kant dice, el conocimiento se inicia en los sentidos, pero se produce en la razón. Yo cojo de la entidad sus características o fenómenos y lo llevo a la razón y en la razón encaja, ¿no? Nada menos con esas formas que en sí son categorías a priori, ¿no es cierto? Por eso él dice, la razón sin sentidos son vacíos y los sentidos sin la razón son ciegos. ¿Mm? Entonces, para el señor Kant, el origen del conocimiento viene, ¿de dónde? De los sentidos y la razón, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Los sentidos con sus formas a priori, en espacio y tiempo, y la razón con el entendimiento de las categorías a priori. Ahora, la esencia del conocimiento. ¿Cuál es su naturaleza del conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento, no? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento, no? ¿De qué está hecho el conocimiento? ¿Ya? El realismo dice, el conocimiento del objeto de la realidad es el objeto en sí mismo. Concuerda fielmente con las propiedades del objeto, el cual es completamente independiente de la conciencia del sujeto, pudiendo haber un error, pero este sería accidental. Demócrito, Aristóteles, Luke y Lenin, ¿no? Si frente a mí está una manzana como objeto de la realidad, en mi mente tengo a ese objeto de la manzana. Por lo tanto, lo que tengo en mi mente, que es la imagen de la manzana, es la manzana en sí. ¿Ya? ¿Está bien? Es el objeto en sí. Ahora, si yo no hubiera la manzana, si yo no estuviera frente a la manzana seguiría existiendo sin mi presencia consciente. ¿Mm? Ese es realismo. ¿Te das cuenta? ¿No? Si yo digo que, si yo digo que conozco la manzana, porque la manzana está frente a mí, entonces lo que tengo en mi mente, que es la manzana, es en sí la manzana que está fuera de mí. Ahora, si yo no viera la manzana, si yo no pasara por ese lugar donde está la manzana existiría sin mi conciencia. Es algo real. No necesita mi conciencia para que en sí la manzana exista.
¿Está claro? ¿Ya? ¿Está bien? Se llama realismo. En cambio, el idealismo, el conocimiento de los objetos de la realidad, es la proyección del sujeto. Así, el mundo exterior se reduce a las ideas que los hombres tengan de éste. Conozco algo si lo percibe mi mente. Entonces, entonces, la manzana existe porque mi mente la ha capturado y tengo la idea de la manzana, ¿no? Si yo no veo la manzana no existe. Es la idea de la manzana la que hace que diga que esa manzana sí existe. ¿Mm? Es el idealismo, ¿ya? Es el idealismo. El realismo dice, no, no, aunque tu conciencia no tenga plena entendimiento de ella, la manzana existe, ese es el realismo. El idealismo dice, no, no, porque mi conciencia tengo la idea de la manzana, esa manzana existe. ¿Mm? Al revés, ¿no? El fenomenalismo, ¿ya? Dice, el conocimiento, el fenomenalismo no es más que el criticismo kantiano, ¿ya? ¿Está bien? El conocimiento es la construcción del fenómeno del objeto en la mente del sujeto, producto de la razón que organiza los datos captados por los sentidos. Immanuel Kant, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Si yo veo la manzana, entonces yo me estoy dando cuenta que la manzana, ¿no? Tiene a bien una forma esférica, tiene un tamaño pequeño, tiene un color rojo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos objetos son pequeños? ¿Cuántos objetos son rojos? ¿Y cuántos objetos son esféricos? Un montón. Entonces estoy conociendo los fenómenos de esa manzana, pero no estoy conociendo nada menos que la esencia de la manzana, el noumeno no. O sea, no, solamente uno conoce los fenómenos, más no el noumeno. ¿Está bien? Uno más solo conoce el fenómeno del objeto, más no el noumeno, la cosa en sí. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Si hablamos de esto, ya, es la correspondencia entre la representación o idea del objeto con el objeto mismo. ¿Ya? ¿Está bien? La verdad es la correspondencia entre la representación o idea del objeto con el objeto mismo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Si yo digo Lima es la capital del Perú, ¿no? Lo que digo corresponde con la realidad de Lima y del Perú. Hay una correspondencia. ¿Está bien? Estoy en la clase de filosofía. Es una correspondencia. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Entonces, hablar de verdad tradicionalmente implica correspondencia entre la representación, ¿no? O idea con el objeto mismo. La representación en la oración, Lima es la capital del Perú, ¿no? O la idea, el triángulo tiene tres ángulos. ¿Coincide con Lima, coincide con el triángulo? Sí. Por lo tanto, esa correspondencia es verdad. Ahora, te aclara y te dice, pero esta verdad no existe en la realidad. La verdad, no existe en la realidad. Más bien, la verdad es una propiedad de los enunciados, es una propiedad de las creencias, es una propiedad de las proposiciones, es una propiedad del lenguaje, la verdad. De esta manera, la ciencia, en sus investigaciones, busca establecer la verdad de las hipótesis o proposiciones. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? Mira, la ciencia, en sus investigaciones, busca establecer la verdad de las hipótesis o proposiciones. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? Ya. Entonces, la enfermedad de la Zika se produce nada menos que por la presencia, ¿no?, de unos insectos en su picadura. La ciencia lo ha demostrado. Entonces, lo que dice, ¿no?, que la Zika se produce por la picadura de algunos insectos es un enunciado y lo que dice corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdad? En lo que dice. En lo que dice está la verdad, ¿no? Mientras que la filosofía busca descubrir la naturaleza de dicha propiedad. O sea, la ciencia establece que la verdad
está en las hipótesis o proposiciones. Tú cuando defines tu tesis en la universidad, estás defendiendo una verdad, pero en tu enunciado, en tu hipótesis, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Mientras que la filosofía busca descubrir la naturaleza de dicha propiedad, ¿no? La propiedad es verdad, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la verdad? ¿No? Ella busca descubrir esa naturaleza, ¿no? Como pregunta, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que un enunciado, creencia o visión es verdadera? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Asumimos la verdad que es una correspondencia, pero ¿qué queremos decir, ¿no? Cuando afirmamos que aquello es verdadero? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿No? Entonces, en tal sentido, existen enfoques o teorías filosóficas. Ahí está la teoría de la verdad como correspondencia. Un enunciado o juicio será verdadero cuando describe y ajusta los hechos, cuando se corresponde con ellos. Lima es la capital de Perú. Ahí está, ¿no? Se ajustan los hechos, ¿no? Se corresponde entre ellos, ¿no? Si me habla de Lima y del Perú, me está dando que Lima es la primera ciudad de importancia del Perú. Y lo dice que Lima es la capital del Perú. Lo que dice ahí, eso sería verdadero. Y si dijera Lima es la capital de Chile, sería falso. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, la teoría de la verdad como evidencia. La teoría de la verdad como evidencia, ¿no? Como evidencia. Uno sabe que la evidencia fue tratada por Descartes, donde no hay un mínimo de duda, es indubitable. Cuando tú a través de la duda has limpiado todo, al final te quedas cara a cara con la esencial, con la pura verdad, que no hay ni un mínimo de duda, ¿no? Es una concepción cartesiana de la verdad, ¿no? Recalcar algo tan claro y distinto, la idea innata, que resulta ser evidente. Como decía Aristóteles, frente a la evidencia no hay un mínimo de discusión, ¿no? Entonces, la concepción cartesiana de la evidencia implica captar algo tan claro y tan distinto, que resulta ser evidente, no hay ningún mínimo de duda, ¿no? Es una verdad indudable que experimenta el sujeto. Pienso, luego existo. Su representante, Descartes. ¿Mm? ¿Ya? Como evidencia. La verdad como evidencia. Es decir, que en estos momentos en Lima estamos de día. Es una evidencia. Nadie puede decir, no, estamos de noche ya. No, nadie puede decir eso. Es una evidencia palpable, única. ¿Correcto? Ni un mínimo de duda. ¿Ya? ¿Está claro? Las otras teorías, ahí están, ¿no? La teoría como coherencia. Es la resultante de un acuerdo, la teoría de la verdad como evidencia, ¿no? Es la resultante de un acuerdo entre una proposición y un sistema o teoría. O sea, lo que tú digas debe encajar en una teoría, en una tesis. Lo que tú digas, como un presupuesto verdadero, tiene que encajar dentro de una teoría o tesis. Por ejemplo, si tú dices, la libido es la energía sexual núcleo de la personalidad según la teoría freudiana. Freud dijo eso. Y lo que estoy diciendo coincide con lo que en sí la teoría de Freud lo dice. Por lo tanto, es una verdad de coherencia, ¿no? Si digo, la libido es la energía sexual núcleo de la personalidad según la teoría de Carl Rogers, sería falso, porque Carl Rogers en ningún momento dijo eso. Él pertenece a la teoría humanista y ellos no hablan de sí inconsciente. Sería falso, ¿no? Entonces, cuando tú enuncias algo que en sí encaje a una tesis o teoría, estamos hablando de una verdad como coherencia, ¿ya? Como coherencia. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? La teoría de la verdad como utilidad o pragmatista. Esto en sí nos dice lo siguiente. La teoría es verdad si es útil, provechosa, exitosa con sus consecuencias de beneficio para la mayoría. Ahí está Stuart Mill, Jeremías Bentham, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, para la mayoría. Eso es provechoso, eso es útil. Estamos en la teoría de la verdad como utilidad o pragmatista. Por ejemplo, ser responsable en el trabajo beneficia a mí personalmente, como a mi familia y al país. Claro, si eso es beneficioso para todos,
lo que se enuncia, eso es útil. Por lo tanto, eso es verdadero, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Pero la teoría que mejor se maneja, ¿no? Es la hecha por el señor Jürgen Habermas, el alemán Jürgen Habermas, ¿ya? La verdad como consenso. La verdad como consenso, ¿no? ¿Está bien? La verdad como consenso. Consensuar implica que tú y yo en el diálogo nos pongamos de acuerdo, ¿no? Aquí la verdad es la pretensión de validez, la cual la vinculamos a los actos del habla, de carácter constativos, o sea, de un entendimiento recíproco, que tú y yo nos entendamos, ¿ya? ¿Está bien? Cuando llegamos a una verdad por consenso, es cuando los actos de la cual tú y yo, al hablarlo, cumple con 4 pretensiones de verdad, ¿ya? Si cumple con 4 pretensiones de validez lo que hablamos, entonces llegamos a una verdad por consenso, ¿ya? ¿Está bien? Estas 4 pretensiones son ser inteligibles, ser veraces, transmitir algo establecido como verdadero y buscar acuerdo entre valores y normas comunes. ¿Está bien? Cuando decimos que tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que consensuar. Tú eres la facción A, yo soy la facción B. Tenemos que consensuar. Tenemos que llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo, ¿ya? Tenemos que ser inteligibles. En otras palabras, el sustento de mi propuesta debe ser racionalmente y lógicamente planteado. No puedo hablar de subjetivismo. Te tengo que hablar de manera objetiva, racional, lógica. No te miento, en el discurso deductivo que yo haga de mi pretensión de creer que estoy en lo correcto, debe ser lógico, racional, objetivo. ¿Entiendes? ¿Está claro? Que sea lógico, racional, objetivo. Eso es inteligible. Mi propuesta es así, lógica, racional y objetiva. No se presta a subjetivismo, ¿sí? No se presta a un plano particular. Es deductivo, es lógico, formal, racional, objetivo, ¿no? Segunda pretensión de validez. Segunda pretensión de validez. Que en sí lo que se diga ya antes es veraz, ya antes se ha demostrado, ya antes se ha demostrado, ¿correcto? O sea, ya en otras circunstancias, en otros momentos, eso ha sucedido así, es una verdad, o sea, ya ha sido demostrado, ya ha sido contrastado, no te estoy mintiendo, no es que yo te estoy trayendo algo nuevo, no, es algo que posiblemente lo he encajado, pero se sustenta en hechos que antes ya han demostrado que es verdad. No te miento, que algo ya es verdad. ¿Está bien? Hay pruebas que en sí me respaldan. Hay experiencias que en sí me respaldan. ¿Ya? Y es verdadero. No te estoy mintiendo, es verdadero. Se ha dado ya en otros momentos. ¿Ya? Tercero, transmitir algo establecido como verdadero. O sea, cuando yo te lo expongo, cuando yo te doy a conocer, yo me la creo. Yo me la creo, yo me la juego. Sé que en sí estoy cumpliendo a bien en decirte algo en la cual yo no tengo ni un mínimo de duda. Yo soy un convencido que lo que te digo está en lo correcto. Yo no estoy tomando prestado, yo no soy un interlocutor, yo no soy alguien que te transmite la verdad de otros. No, yo me la creo. Yo soy un convencido de lo que te digo está en lo cierto. Yo no soy uno que transmite la verdad de alguien que me ha dicho que te lo tengo que decir. No, yo me la creo.
Y tú ves en mi actitud, en mi pensar, en mi sentir, ¿no? Una convicción plena de lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, tengo a bien que mi postura, mi actitud, mi pensar, mi sentir, se nota que soy un convencido. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Ya? Y como cuarto, buscar un acuerdo sobre valores y normas comunes. ¿Qué significa? Lo que yo te estoy proponiendo, ¿ya? No va a estar en contra de tus principios y valores que tú buscas. No va a estar en contra. No va a estar en contra. Posiblemente sea otro camino, pero al final busca lo que tanto tú como yo queremos. No va a ir en contra, ¿está bien? De tus valores. No va a ir en contra de los principios. Va a ser más bien mancomunado, ¿está bien? ¿No? Esta es la parte ética, ¿no? Que no va a ir en contra de tu actuación, no va a ir en contra de los valores que tu grupo y tú persigues. Entonces, si yo tengo estas cuatro pretensiones de validez, logro consensuar, logramos consensuar. Ahora, si estas pretensiones, como ahí dice, se encuentran justificadas, el enunciado será verdadero. O sea, mi propuesta es verdadera. Ahora, si no es así, será falso. Y se va a entender y se entenderá que su intención no era conseguir el entendimiento recíproco. Así, estas pretensiones de validez solo se dan en la discusión dentro del acto del habla, en el discurso, donde se pueden garantizar un consenso o nuevo acuerdo sobre que se sustenta la verdad del enunciado o proposición. Por ejemplo, conceder llegar a acuerdos de beneficio laboral o político o de otra índole entre oponentes. ¿Mm? Correcto, ¿no? Lo que último ocurrió en nuestro país, ¿no? Una facción política y la otra facción política, ¿no? Que trataban de una u otra manera trabar, 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 trabar el encuentro de la verdad con la intencionalidad consciente de perjudicar y no de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces ya uno veía la falsedad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la teoría de la verdad por consenso hecho por Jürgen Habermas es la que en la actualidad tiene, ¿no? A bien presencia. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Hoy salí volando. La epistemología es el tratado de la ciencia. ¿Correcto? ¿Está bien? La epistemología nace de la ciencia y ve todo lo relacionado a la ciencia, en cuanto a sus fundamentos, sus estructuras, sus teorías, sus métodos, sus condiciones, para que se dé todo conocimiento científico. Es el estudio del conocimiento científico. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? Ya, muy bien. La ciencia, el desarrollo de ella, ¿ya? El desarrollo de ella tiene bien a la teoría acumulacionista y la teoría de los paradigmas, ¿no? Esta acumulacionista considera que el progreso de la ciencia se da en forma de crecimiento acumulativo, ¿no? Mientras más aparece, va acumulándose más, ¿no? Así el quehacer científico incrementa cada vez más su capacidad para resolver problemas a través del método científico, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos acumulando, 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 ¿no? En cambio, la teoría de los paradigmas establece que el desarrollo de la ciencia es discontinuo, es decir, se realiza a partir de saltos o cambios bruscos, ¿no? O sea, por revoluciones científicas, ¿no? No es que se va acumulando, sino por revoluciones científicas, ¿no? Donde unas sobresalen debido a que cambian o sustituyen a otras que ya son caducas. ¿Está bien? ¿No? Acá tiene mucho que ver la propuesta del señor Thomas Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas. ¿No? En el contexto histórico, ¿no? Tenemos a bien que el pensamiento humano en un inicio indagó sobre la naturaleza de la física, ¿no? ¿Te acuerdas? De la quinesis, ¿no? Y la cual le constituyó al hombre a bien el interés y el asombro, ¿no es cierto? ¿No? Sus características, en este caso de la ciencia clásica en Grecia, ¿no? Es cosmológica, logocéntrica y fisicalista, ¿no? ¿Está bien?
Cosmológica porque en sí estaba interesado en establecer acerca de la física, en este caso, el orden, que es el cosmos, ¿no? ¿Correcto? Y lo que él quería era concebir a bien cómo esto se establecía, ¿no? Es también logocéntrica porque el mundo material es explicable, es decir, es posible aprehenderlo, teorizarlo y conceptuarlo, ¿no? Y el fisicalista por la condición de la posibilidad del movimiento y del reposo, ¿no? Porque es real y es viviente, ¿no? A través de la física, cómo es que a partir de algunos movimientos, de algunas kinesis, se puede explicar todo, ¿no? Entonces, esa es la característica en el contexto histórico de la ciencia clásica en Grecia, ¿ya? No te olvides, ¿ah? ¿Ya? No te olvides, ¿no? Sus características. Cosmológico, porque se refirió al cosmos, al universo. Logocéntrica, porque trata de ser explicado todo esto. Y fisicalista, por el movimiento, la quinesis, que en el mundo físico esto se constituye, ¿no? ¿Está bien? Sigamos en la ciencia clásica en Grecia, ¿no? Los descubrimientos emblemáticos está dado a nivel de la astronomía, ¿no? Ahí está Aristarco de Samos y Claudio Ptolomeo, ¿no? Aristarco de Samos calculó la distancia que separan la Tierra de la Luna y del Sol. Propuso el modelo heliocéntrico, el cual no terminó siendo acogido. Mira, ¿m? Aristarco de Samos. Él propuso el modelo heliocéntrico, pero no fue acogido. En cambio, Claudio Ptolomeo fue autor del Almagesto, el Tratado de Astronomía, y catalogó de la posición de 50 estrellas fijas y constelaciones. Perfeccionó el modelo geocéntrico que fue aceptado por la cultura occidental durante 1300 años. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Correcto? Muy bien. Estos son los descubrimientos emblemáticos en la ciencia clásica, en la historia de la ciencia, en Grecia. ¿No? En la ciencia moderna, ¿no? Ahí tenemos el contexto histórico, ¿no? Esto apareció entre el siglo XVI y XVII, ¿no? ¿Correcto? Tuvo una renovación en el campo de la astronomía, la física, la anatomía, ¿no? La biología y la química, ¿correcto? ¿No? Entonces, ellos innovaron pues lo que habían heredado de lo propuesto por la antigüedad, por la propuesta clásica, ¿no? Y tuvieron a bien un espíritu innovador y radical, ¿no es cierto? Donde hicieron análisis crítica y superación del modelo geocéntrico, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Está bien? Que fue defendido por Aristóteles, por la Iglesia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se tuvo que cambiar por el modelo heliocéntrico, ¿no? De nuestro gran amigo Nicolás Copérnico, ¿no? Ese es entre el siglo XVI y XVII, es el contexto histórico de la ciencia moderna, ¿no? Dentro de sus características es que es universalista, ¿no es cierto? Y es matematizada, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué decimos que es en sí universalista? ¿No? El científico moderno era capaz de abarcar y producir una obra original en todos los ámbitos de la ciencia conocida. No había parte del universo demasiado lejana ni preocupación insignificante para el interés de los nuevos científicos. Como resultado de esta universalidad, estos científicos pudieron ofrecer una imagen mucho más unitaria al ámbito de la ciencia que en épocas anteriores. O sea, todos aquellos que se dedicaban a este tipo de estudios llegaban a la misma conclusión. Matematizada, ¿por qué? Porque en sí ese era el método de trabajo que en sí ayudaba, ¿no? A los científicos del siglo XVII. Entonces, el método matemático fue que ayudó, ¿no? A este tipo de conocimiento que tuvo una característica también universal, ¿no? Experimental y técnica, ¿no? ¿Por qué experimental? Porque en sí proponía a, bien, a través de observaciones explicar todo esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces la serie de pasos lógicos podía construir la teoría y someterlo pues a controles experimentales, ¿no? De esta manera la ciencia moderna apeló mucho al método experimental, ¿no? En el campo de la física ni hablar de las ciencias naturales, ¿no? ¿Por qué también decimos que tiene característica de la técnica, ¿no? Pues, bueno, en sí, esto en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? El enorme progreso de las fuerzas productivas, ¿no? ¿Correcto? A nivel de la minería, la metalurgia, el transporte y la industria textil, estimularon el ingenio y rompieron con la tradición, ¿no? ¿Está bien? Correcto. En este caso, ¿no? Aplicaron pues muchas técnicas que pudieron muy bien acercarlo
al conocimiento que en sí ellos estaban interesados en encontrar. Entonces, esto es en cuanto a la ciencia moderna. Los descubrimientos emblemáticos de la ciencia moderna, tenemos ahí a la revolución copernicana y la física de Galileo, ¿no? Nicolás Copérnico, ¿no?, fundador de la astronomía moderna, formuló el modelo heliocéntrico, ¿no? Estableció que el Sol es el centro del universo y que la Tierra es un planeta que gira alrededor del astro rey, ¿no? En cambio, Galileo Galilei también hizo lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Está bien. A él se le considera el padre de la física y de la astronomía moderna, ¿no? Él inventó el telescopio, apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico, descubrió montañas en la Luna, manchas solares, demostró la caída de los cuerpos y presentó pruebas de cómo es que da el movimiento de la Tierra. ¿Cierto? ¿Correcto? Muy bien. Estos son los descubrimientos emblemáticos de la ciencia moderna. ¿Ya? Luego en la ciencia contemporánea, ¿no? Esto ocurrió en la primera década del siglo XX, ¿no? Se produjeron dos grandes revoluciones científicas en el ámbito de la física. La revolución relativista, ¿no es cierto?, y la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? Esta revolución relativista fue con Einstein entre 1905 y 1915, y la teoría de la mecánica cuántica con Heisenberg y Schrödinger, ¿no? ¿Ya? Esos fueron dos propuestas científicas a nivel de la física muy interesantes, ¿no? En cuanto a la ciencia de la sociedad, ¿no?, la ciencia ha experimentado cambios drásticos. Primero fue el enfoque de invertir en investigaciones básicas para generar innovaciones tecnológicas que favorecieran el desarrollo social, y luego con las guerras mundiales se invirtió en investigaciones con fines bélicos. Más tarde hubo un cambio de enfoque que dio lugar a un modelo bastante direccionado de desarrollo científico-técnico, el cual suele ser conocido como la tercera revolución industrial. Esta se caracteriza por el liderazgo de la microelectrónica, ¿no?, el protagonismo de la biotecnología, la búsqueda de nuevas formas de energía y el empleo de nuevos materiales, ¿no? Esto es en cuanto a la ciencia contemporánea. Sus características es científica tecnológica, ¿no? La ciencia y la tecnología se consagran como elementos transversales indisociables. Ambas dimensiones dan lugar a una práctica científico-tecnológica. Es tratado de llamar la primera revolución tecnocientífica, ¿no? O sea, tanto la ciencia como la tecnología van de la mano como característica de la ciencia contemporánea, ¿no? Otra característica es que es especializada, ¿no? ¿Correcto? Ya. La ciencia se ha formalizado un elevadísimo grado de especialización, ¿no? ¿Correcto? Hay notables especialistas en múltiples áreas de distintas disciplinas científicas, ¿no? La figura del especialista y las especializaciones han permitido un extraordinario crecimiento del conocimiento científico. Ahora hay especialidades de especialidades, ¿no? Y también la otra característica es que es capitalista, ¿no? En gran medida, el desarrollo científico y tecnológico ha sido impulsado por intereses vinculados al afán de hegemonía y dominio económico de las potencias y las exigencias de desarrollo industrial y las pautas de consumo, ¿no? Por eso los estados y las grandes empresas transnacionales se encuentran entre las mayores protagonistas de la ciencia y la tecnología contemporánea. Una prueba de ello, ¿no?, son los grandes laboratorios para obtener la vacuna contra la COVID-19. Hoy en día es escasa una práctica científica alejada de intereses de aplicación con fines económicos o militares. Todos tienen esos fines, económicos o militares. ¿Ya? Los descubrimientos emblemáticos, ahí tenemos la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no?, y la física cuántica, ¿no es cierto? Estos vemos ahí con Albert Einstein, ¿no es cierto?, que revolucionó la filosofía, la física y la física cuántica con Max Planck, ¿no es cierto?, con Werner Heisenberg, ¿no es cierto?, y con el señor Schrödinger, ¿no? Estos son los tres grandes que estuvieron dentro de lo que es la física cuántica, ¿no?
ciencia y tecnología. Diferencia de técnica y tecnología. La técnica hace referencia a una serie de reglas que llevamos a cabo para transformar la naturaleza, ¿no? ¿Está bien? En cambio, la tecnología hace referencia a la técnica que hace uso de los avances del conocimiento científico. Entonces, la palabra tecnología significa, por lo tanto, las técnicas que se sostienen sobre la base del conocimiento científico, ¿no? Podemos afirmar que si bien toda tecnología implica una técnica, no toda técnica es tecnología. Los robots, los cohetes espaciales, los teléfonos inteligentes son tecnología. En cambio, la rueda del arado son invenciones técnicas que no pueden considerarse, ¿no?, con propiedad tecnología. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? O sea, estos instrumentos que vienen de la ciencia se llama tecnología. En cambio, los instrumentos que no vienen de la ciencia se llaman solamente técnica. ¿Correcto? La crítica a la tecnología en la actualidad de distintas perspectivas filosóficas se ha planteado una serie de críticas a algunas de las consecuencias que ha traído consigo ese desarrollo tecnológico. Si bien está permitido un mayor bienestar material y el avance del conocimiento, por otro lado, ha generado la deshumanización del hombre en una serie de ámbitos de su vida, tales como familiar. Sí, pues, ¿no? Estamos sentados en la casa, la mamá con su teléfono, el papá con su laptop, el otro niño con su... y nadie está en conversación, en miradas, como antes se hacía, ¿no? ¿Correcto? Está todo desde esa perspectiva. Más aún con la pandemia, se ha acentuado más, ¿no? Bueno, esto ya viene a ser, sí, propuestas netamente epistemológicas que ya se han visto en la ciencia, en el método científico propio de la epistemología, ¿no? Y me concentrado más en la parte A, la historia de del conocimiento y de la ciencia, ¿no es cierto? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Veamos, ¿no? Veamos aquí la pregunta, ¿no? Félix es un arqueólogo que estudia uno de los mantos de la cultura Paracas, ¿sí? Que se conservan en el Museo Larco, el que está en la avenida Bolívar, a la altura de la cuadra 16 de la avenida Brasil, a la derecha, ¿no? Considerando los elementos del conocimiento, podemos afirmar que en este proceso de investigación, el sujeto, el objeto y la representación son respectivamente, a ver, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos que participan, ¿no?, en este caso, en el conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos tres elementos? Ujú. ¿Cuál sería? Vamos, chicos, ustedes pueden. Se quedaron callados. ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Mm? Estoy diciendo, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? ¿Y quién es la representación? Ahí me está diciendo, ¿no? Los tres elementos de conocimientos en esta situación tendría que ser el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Félix. ¿Quién es el objeto? El manto de Paracas, ¿no? ¿Y quién es la representación? La imagen del manto de Paracas. ¿Sí o no? Claro. La respuesta sería la letra dedo. La letra dedo. ¿Está bien? Muy bien. La letra dedo. Muy bien. Dos. Federico está convencido de que nuestras facultades humanas se encuentran capacitadas para conocer el universo y sobre todo a su creador. Por ello considera que los avances científicos no deben hacer dudar a los cristianos de la existencia de Dios. La actitud de Federico se puede enmarcar
dentro de la postura nociológica denominada, veo A, escepticismo, B, dogmatismo, C, empirismo, C, criticismo. Entonces, si me está hablando acá, ¿no?, de que en sí todo lo que se conoce científicamente no tiene por qué hacer dudar de la existencia de Dios, entonces, ¿qué postura está tomando? Que el hombre sí es posible que logre el conocimiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo estoy encerrado dentro de la posibilidad del conocimiento. Para mí, esta pregunta está encerrada dentro de la posibilidad del conocimiento. Y dentro de la posibilidad del conocimiento hay tres tesis: dogmatismo, escepticismo, criticismo, ¿no? ¿Cuál es aquella corriente que sostiene que el hombre sí puede conocer sin ningún límite, por la cual no debe mantenerse en ningún estado de duda? ¿Cuál sería? El dogmatismo. Por eso que la postura de Federico es afín a esta corriente filosófica del dogmatismo. Por lo tanto, ¿la respuesta cuál es? La letra beso. La letra beso. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Cielo, cuando me respondas, no me coloques interrogante. Mándate nomás, 2B nomás, ¿no? Si nos equivocamos, nos equivocamos, para comenzar a ganar confianza. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy bien, Enzo. 2B. ¿Ya? Ya sabes, cielito. Seguimos. 3. Frente a la pregunta de sus alumnos sobre qué candidato ganará las elecciones del 2021, Danilo responde lo siguiente: no es prudente pensar que se puede saber con certeza qué candidato ganará las próximas elecciones, ya que las facultades cognitivas de los seres humanos son limitadas. Teniendo en cuenta esto, les pido que la respuesta que les voy a ofrecer sea tomada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Teniendo en consideración la tesis acerca de la posibilidad del conocimiento, la postura de Danilo está relacionada con, bueno, cuando Danilo nos dice, ¿no?, que las facultades cognitivas de los seres humanos son limitadas, teniendo en cuenta esto, les pido que la respuesta que le voy a ofrecer sea tomada como una opiniona, y no como un conocimiento riguroso. Dentro de la posibilidad del conocimiento está dogmatismo, escepticismo, criticismo. Pero según la propuesta del escepticismo, toda persona no puede tener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. ¿Por qué? Porque se duda de la capacidad de los sentidos y la razón. Y solamente podemos dar una opinión, mas no lo certero del mismo. Por lo tanto, acá la respuesta, como muy bien dice Cielo y Juan Carlos, la respuesta es la letra A. Muy bien, la letra A. ¿Ya? 4. Un profesor dice a sus alumnos lo siguiente: la ciencia perfecta es la matemática, ¿ya? Es la matemática, pues no requiere fundarse en la experiencia para alcanzar conocimientos indubitables y exactos. Además, hay que tener en consideración que los datos sensoriales nunca nos pueden brindar certezas. Los datos sensoriales nunca nos pueden brindar certeza. Puede afirmarse que el punto de vista del profesor coincide con la corriente filosófica. Ojo, la ciencia perfecta es la matemática, pues no requiere fundarse en la experiencia para alcanzar conocimientos indubitables y exactos. O sea que la matemática sí llega a conocimientos indubitables y exactos, que no hay ninguna duda. Y que los datos sensoriales siempre nos llevan a equívocos. ¿Sí? ¿Correcto? Siempre nos llevan a equívocos. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, ¿qué filósofo nos habla, ¿no?, de considerar que a través de la deducción yo puedo llegar nada menos que a esa verdad indubitable? Partiendo de la duda, comienzo a deducir, y hasta que llegue, ¿no?, racionalmente, ¿no?, a una propuesta indubitable, a la idea innata, a la evidencia, ¿m?, y que reniega de todo aquello que es experiencia. ¿Quién es? Muy bien,
Es Descartes, pues. Es Descartes. Por lo tanto, acá me dice, la ciencia perfecta de la matemática pues no requiere fundarse en la experiencia para alcanzar conocimientos. O sea, está defendiendo a Descartes, porque los datos nunca nos pueden brindar certeza. Está atacando al empirismo. Ese es 100% racionalista. La esencia del conocimiento nace de las ideas innatas. ¿Mm? Este es racionalismo puro. Letra B. ¿Ya? Letra B. ¿Ya? Pasamos a la número 5. En la número 5, ¿no? Lo dice. Para Luis, si las ideas matemáticas fueran innatas, los niños sabrían antes de ir a la escuela que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Sin embargo, existen muchos estudios, ¿no? Existen muchos estudios científicos que demuestran que los niños no conocen las verdades matemáticas en una etapa tan temprana. De lo anterior, podemos inferir que las investigaciones actuales le dan la razón a Descartes. B. La filosofía dice cosas diferentes a las verdades científicas. C. Los estudios científicos corroboran la tesis de John Locke, empirista, basada en la experiencia. D. Las matemáticas son el modelo de la ciencia según Kant. Pero acá dice, ¿no? Sin embargo, existen muchos estudios científicos que demuestran que los niños no conocen la verdad de matemáticas en una etapa tan temprana. O sea, necesitan de la experiencia. No conocen. O sea, necesitan de la experiencia, ¿no? Entonces, el hecho de que los estudios actuales muestren que los niños desconozcan la verdad de matemáticas antes de ir a la escuela, ¿no? Eso otorga respaldo ¿a quién? ¿Eso a quién está respaldando? Está respaldando al empirismo de Locke, que justamente son las ideas de Luis. Sin embargo, está contradiciendo al racionalismo cartesiano. ¿Sí o no? Entonces, esta propuesta, el número 5, es una defensa ¿de quién? De los estudios científicos que corroboran la tesis de John Locke. Claro, pues, la letra C. ¿Está bien? La letra C. Número 6. En la crítica a la razón pura de Immanuel Kant, examina de manera analítica y minuciosa las condiciones dentro de las cuales es posible el conocimiento. Claro, ¿no? Es posible el conocimiento solo de los fenómenos, mas no del número. De este modo sostiene que, si bien el conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella, claro, porque ella es la razón, ¿no? El conocimiento a priori. Ocurre que necesitamos de categorías del entendimiento para ordenar la realidad y así poder construir, ¿no es cierto?, el fenómeno. Así es, así es, así es, así es. Eso es lo que dice Kant, y vuelta a quedar, eso es lo que dice Kant. Del anterior, podemos decir que Kant ¿desmerece los aportes del empirismo y racionalismo? No. Ahí dice que necesite los dos. ¿Cuestiona los posteriores filósofos escépticos? No. Admite las ideas innatas del razonamiento cartesiano, pero también del escepticismo, del empirismo. Realiza una síntesis entre racionalismo y empirismo. Ah, ¿qué dice? El conocimiento empieza en la experiencia, pero no todo procede de ella. Necesitamos de un entendimiento para ordenar dichos datos empíricos, ¿sí o no? De esta manera, es una síntesis, supera la síntesis, empirismo y racionalismo. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Muy bien, Enzo, muy bien, muy bien. ¿Ya? 7. Pedro, matemático de profesión, reconoce que existen dos tipos de conocimientos. ¿Ya? Él dice que existen dos tipos de conocimientos. ¿Ya? La verdad es de razón y la verdad es de experiencia. Ahí ya. Sin embargo, considera que las matemáticas son superiores a las ciencias naturales, porque sus conocimientos son claros y distintos, es decir, indudables para la razón humana. La teoría de la verdad que Pedro defiende es la que considera la verdad como, mira, sin embargo, Pedro considera que las matemáticas son superiores a las ciencias naturales, a la biología, a la química, a la física. Son superiores. Las matemáticas son superiores a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque los conocimientos de la matemática son claros y distintos. Son claros y distintos. Ese término ya lo había dicho Descartes.
Es decir, si son claros y distintos, son indudables, son indubitables, no puede dudar para la razón humana, es lo que es. ¿Cómo se llama ese tipo de teoría de verdad que considera a la verdad como indudable? ¿Ah? ¿Es la verdad como qué? ¿Mm? Cuando Pedro considera que la verdad es todo aquello que se muestra de manera clara y distinta a nuestra razón, está coincidiendo con la teoría de la verdad como, ¿como qué? Cuyo representante es Descartes. ¿Cómo se llama esa teoría? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa teoría de la verdad? Teoría de la hablen. Claro, pero según las alternativas, ¿cómo se llama esa teoría de la verdad? No hay teoría racionalista de la verdad. Hay correspondencia, hay coherencia, hay por consenso. ¿Y la otra cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama la otra? ¿Mm? Se llama teoría de la evidencia. Teoría de la evidencia. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Dígame, ¿se está viendo la pantalla? ¿Dices que no lo ve el cielo? Por favor, dígame si está viendo la pantalla o no. Ahora sí, ya, muy bien. Gracias. Es la teoría de la evidencia, pues. ¿Está bien? Allá, está como la doña, está lenta. Ya, muy bien. La letra C, evidencia, pues. 8. El gran dilema de los gobernantes es escoger entre sus principios éticos y las soluciones efectivas que las circunstancias reclaman. Por eso, en muchas ocasiones terminan incumpliendo sus promesas. Uf, de Perú eso es pan comido, ¿no? Así, estos gobernantes terminan valorando más las acciones que traen consigo efectos provechosos inmediatos. Por lo expuesto, se puede decir que los gobernantes asumen la teoría de verdad defendida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿No? ¿Está bien? El gran dilema de los gobernantes es escoger entre sus principios éticos y las soluciones efectivas que las circunstancias reclaman. O sea, lo que en el momento de la coyuntura me pide. Por eso en muchas ocasiones terminan incumpliendo sus promesas. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Así, estos gobernantes terminan valorando más las acciones que traen consigo efectos provechosos inmediatos. El pan pan vino vino, inmediato, ¿no? Ya no para la mayoría, ya no es utilitarista, ya no para la mayoría, sino rápido, ¿no? Lo que ahorita la coyuntura me pide, tengo que hacerlo. Por lo expuesto se puede decir que los gobernantes asumen la teoría de la verdad defendida por quién. Si es así, si solamente se va a hacer lo que las circunstancias exigen en el momento, o sea que estos gobernantes asumen un enfoque de orden práctico, de orden pragmático, al pan pan vino vino, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente suelen optar aquellas acciones que resultan útiles o beneficiosas sin tener en cuenta otros criterios, ¿no? En el momento. O sea, son pragmáticos. ¿Y quiénes son pragmáticos ahí? Ni hablar, pues. William James. William James. ¿Ya? En la diapositiva está, lo que te dije. William James. La letra B. Se ve, la letra B. Es la B. ¿Ya? Muy bien. 9. Tanto el paso, ojo, no te olvides, en la 8 y la B, James esa, ya sabes. ¿Ya? No hace que borres la B y que dejas la C Aristóteles. No, es James, ya sabes. 9. Tanto el paso de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, como el de la teoría del flogisto al de combustión, pone en evidencia que la ciencia no es acumulativa, sino, por el contrario, avanza producto de cambios bruscos y revolucionarios. Esto me lo hace recordar a quién, al al señor, ¿Mm? El de la revolución científica, Thomas Kuhn, claro, pues, ¿no?
la ciencia basa por sustitución, por cambio de paradigmas. Este enfoque defendido por la teoría, ya te dijo, pues, paradigmática por el enfoque kuhniano. No hay acumulación en la ciencia. Esta avanza por cambios bruscos y revolucionarios, por sustituir un paradigma por otro, ¿no es cierto? Como si la teoría geocéntrica fue sustituida por la heliocéntrica. ¿Sí o no? ¿Correcto? Por lo tanto, acá la respuesta es la letra B, eso 10. Hubo un momento, ¿no? En la antigua Grecia, en donde se dejaron de lado las implicaciones fantásticas sobre la realidad para dar paso a explicaciones racionales. Así se abandonó la descripción basada en la creencia y se buscó aprender y conceptualizar la realidad. La explicación yo la encuentro en la propia realidad. La explicación la encuentro en el movimiento o kinesis de la física o la naturaleza. A ello la encuentro, ya no en cuestiones sobrenaturales. Todo ello aconteció en el plano de la especulación, mas no en la experimentación. Claro, la filosofía no experimenta, la ciencia sí. Entonces, lo que hizo fue especular racionalmente, ¿no? Justificar racionalmente, justificar racionalmente. Por lo anterior, se sostiene que la ciencia antigua es una de las características, ¿no? Una de las características, ¿no? Es que la ciencia, en este caso, ¿no? En la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, los filósofos buscaron a bien querer encontrar racionalmente las explicaciones sobre todas las cosas y los procesos que ellos están interesados. ¿Eso se llamó cosmológico? ¿Eso se llamó materialista? No, eso se llamó, ¿cómo se llamó? Logocéntrica. Esa es la característica, lo hemos visto en la diapositiva, logocéntrica, ¿ya? Ellos no fueron descriptivos, los griegos no fueron descriptivos, ellos en sí buscaron racionalmente explicar, ¿m? A través de conceptualizaciones. Por eso es logocéntrica, ¿sí? Porque buscaron explicar, ¿ya? Por eso es logocéntrica, ¿ya? Es una de las características, nada menos que de los conocimientos adquiridos en la Grecia antigua, ¿no? Logocéntrica, aparte de cosmológica. 11. Durante mucho tiempo estuvo vigente la formulación aristotélica de que entre dos cuerpos, uno más pesado que el otro, el primero siempre caerá antes que el segundo. Este planteamiento mantuvo su vigencia por casi 18 siglos hasta que con Galileo Galilei se comprobó que, aunque dos cuerpos tengan un peso diferente entre sí, siempre caerán simultáneamente. Todo lo anterior explicita que la ciencia moderna es esto que me estoy diciendo. Esta es una característica ya de la ciencia moderna, ya no de la ciencia que se obtuvo en la Grecia antigua, ¿no? Pues tampoco de la contemporánea, sino de la ciencia moderna, ¿no? Pues bien, una de las características de la ciencia moderna, ¿cuál es? Que fue netamente muy bien Enzo, experimental, muy bien experimental, ¿no? ¿Está bien? Se estaba pues respaldaba a través de hechos observables y esto era con la experimentación. Muy bien, la letra B eso. 12, ¿no? El señor Rigoberto es un campesino de Acuchomanta que durante mucho tiempo se ha dedicado al cultivo de sus tierras. Los conocimientos que tiene sobre estas tienen un origen ancestral. Por ejemplo, al mirar el cielo, él sabe qué hora es y si va a llover o no. No obstante, su sobrino Iván es un ingeniero agrónomo que no se explica cómo su tío, sin conocer nada sobre ciencia y tecnología, como él, realiza buenas cosechas cada año. Este caso nos puede llevar a sostener que la interesante, qué bonita, qué bonita, qué bonita. ¿Mm? Que en este caso, el señor Rigoberto, lo que está haciendo, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Mm? Está haciendo técnica. Él no estudió. Él lo que él obtiene, el señor Rigoberto, no viene del avance científico. En cambio, Iván, su sobrino, lo que él sabe viene de un avance científico. Por lo tanto, en este caso,
el señor Rigoberto tiene técnica y su sobrino tiene tecnología. ¿Qué no quiere decir? Que la técnica no necesita de la tecnología. Letra D. Muy bien, muy bien. Bien, José Carlos, bien, Alex. ¿No? Muy bien. 13. El sentido común nos diría que resulta imposible que dos partículas estén en dos lugares distintos al mismo tiempo. No obstante, la microfísica, al referirse al mundo cuántico, es completamente posible que acontezca lo anterior, pues las partículas se encuentran en una superposición de estados posibles y esto no puede determinarse por un simple experimento o empírico mediante objetos comunes y corrientes. La explicación anterior puede ser asociada con los planteamientos que, bueno, esto es propio de la física cuántica, relacionada con la mecánica cuántica. ¿Ya? Correcto. Esto lo propone Max Planck a comienzos del siglo XX, para estudiar el comportamiento de las dimensiones mínimas de la materia. Esto incluye los niveles subatómicos. Por lo tanto, corresponde a la letra A, a Max Planck, ¿ya? Que también lo mencionamos en las diapositivas. En el número 14, el desarrollo de los dispositivos móviles, de las tarjetas del micro USB y la tarjeta de memoria de los radios y televisores es producto del desarrollo de uno de los tantos sectores de investigación científica que han surgido en las últimas décadas, ¿no? La microelectrónica. Ya me está hablando de ciencia contemporánea. Fundamentalmente, esto refleja que la ciencia contemporánea es experimental, instrumental, matematizada o especializada. Bueno, bien sabemos que una de las características de la ciencia contemporánea es ¿qué cosa? Muy bien, ya veo que ha marcado su especialización, ¿no? Como la microelectrónica y la biotecnología, sobre la cual basa esta pregunta. Muy bien, es especializada. Y la número 15, ¿no? Uno de los acontecimientos más importantes en el ámbito de la química se dio cuando éste empezó a demostrar mediante fórmulas simbólicas los hechos que iba encontrando de manera experimental. Así se constituyó, por ejemplo, la ley de las presiones parciales de John Dalton. Esta forma de operar de la química da cuenta de que la ciencia moderna tuvo entre sus características el ser, ¿m? El ser, ¿no? Uso fórmulas simbólicas que fue encontrada de manera experimental, pero eso lo tradujo en fórmulas simbólicas. ¿Eso qué implica? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál sería? ¿Mm? Del experimental pasó a la formulación de símbolos. ¿Ah? Hay que darnos cuenta que la ciencia moderna tiene un carácter matematizado. Sus hallazgos no solo eran hechos de naturaleza, sino que los mismos eran traducidos, ahí está traducidos a fórmulas simbólicas. Son fórmulas matemáticas. Muy bien. Claro, muy bien eso. Bien. Bueno, ahí tienen tareas, espero que lo hagan. ¿Ya? Correcto, muchachitos. ¿Ya? Muy bien, pues. Un gustazo estar con ustedes. ¿Ya? Ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Está bien, ¿ya? Espero que